Bienvenidos a Videoteca, un enorme placer que nos acompañen como siempre para recordar historias del fútbol. Vamos a retroceder 10 años en el tiempo para recordar un equipo nacional que sacó de la rutina al fútbol costarricense y podríamos decir que centroamericano con su participación en el torneo Interclubes de UNCAF. Estamos hablando del Punta Arenas FC, equipo que lamentablemente pues, se encuentra en la actualidad en la Liga de Ascenso, pero que en aquellos días era protagonista a nivel nacional. Apenas en su segundo año como equipo de primera división fue subcampeón. Eso le dio la oportunidad de participar en el torneo Interclubes UNCAF, que era un abrebocas de CONCACAF, era un torneo oficial previo al torneo de CONCACAF. Y ahí, aunque no era favorito, ese equipo porteño fue superando obstáculos e iba a darle una enorme alegría, no solo a su afición, sino a toda la afición costarricense, que mostró un gran respaldo por aquella aventura del cuadro naranja. Vamos a recordar esos 8 encuentros que llevaron a Punta Arenas Fútbol Club a coronarse monarca del fútbol centroamericano. Lo recordamos a continuación. Punta Arenas FC tenía su bautizo internacional ante el equipo Hancock Verdes de Belice, un 22 de agosto del año 2006. Un equipo porteño que tenía poco tiempo, incluso en la primera división. Había aparecido en la 2004-2005, había sido subcampeón en 2005-2006 y ahora estaba disputando su primer torneo internacional. Al minuto 34, Mario Camacho iba a abrir el marcador en aquel encuentro ante un equipo de Belice que opuso cierta resistencia en la etapa inicial, pero luego en el complemento iba a ser fácil para Punta Arenas, que iba a llegar a más anotaciones. Mario Camacho, el encargado de abrir el marcador, un goleador importante en la historia de este equipo naranja que dirigía Luis Diego Arnáez. El árbitro fue René Guerrero de Nicaragua y en el complemento el equipo porteño iba a terminar de decidir aquel encuentro con cifras claras, ante una muy buena asistencia de público, un ambiente de fiesta que se respiró prácticamente en todos los partidos de aquel certamen regional en la Olla Mágica, donde Punta Arenas no era favorito. De hecho, se pensaba por Costa Rica en Alajuelense y Saprissa, que eran los otros dos representantes, Saprissa en condición de campeón nacional y la Liga jugaba en condición de campeón de UNCAF de la edición anterior, o sea, la del 2005. En el segundo tiempo, Punta Arenas encontró la llave del gol aquí con José Macotelo al minuto 59. Era el encargado de darle cifras de 2-0 a aquel partido tramitado en una tarde de miércoles. Esos partidos Punta Arenas todos los jugó entre semana y en horario vespertino. Y siempre con una muy buena asistencia de público que iba a ir mejorando conforme evidentemente avanzaba la competencia y por ende la calidad de los rivales. Aquí se decreta penal y Kurt Bernard al 64, aquí está Kurt, que es el hombre que recibe la falta, y luego va a llegar con un cobro certero ya para darle cifras de goleada a ese partido. Y Punta Arenas que vivía tiempos felices que no se respiraban desde la época del Municipal Punta Arenas, campeón de 1986, subcampeón del 78, subcampeón del 82, subcampeón del 83, protagonista en el 91. Se había ido Punta Arenas, Municipal Punta Arenas del fútbol federado, pero este Punta Arenas devolvió la alegría a todos. Ahí está Kevin Sancho de cabeza, aprovechando una mala salida por parte del arquero al minuto 65, y Jorge La Flecha Barbosa al 85 ya convertía eso en paliza ante un equipo de Belice que estaba pues muy limitado ante Punta Arenas, y en esa oportunidad salía goleado y La Flecha que nos regalaba la zamba. Atención a los jugadores, ¿verdad? Kurt Bernard, Jorge Barbosa, Mario Camacho, Kevin Sancho, jugadores importantes realmente del balompié nacional en aquel momento. Ahora nos vamos al segundo juego en Belice, ya con la serie liquidada prácticamente el 31 de agosto del 2006, con Walter López de Guatemala como árbitro. Aquí pues el equipo de Belice logró de alguna manera intimidar a Punta Arenas, pero finalmente Punta Arenas ese día lo que hizo fue cuidar algunas figuras, aunque Deris Benavides fue quien abrió el marcador para la escuadra de Belice. Luego el equipo naranja iba a llegar al empate solo 2 minutos después, esto fue el 13. Un estadio pues prácticamente una plaza, como se le conoce en nuestro país, con un sector de graderías, y luego va a llegar Rodolfo Arnáez, que era el hermano de Luis Diego, técnico del equipo porteño. Así Punta Arenas empataba el marcador. Michael Barrantes también era figura de ese equipo, y vamos a ir desmenuzando aquel gran plantel naranja que se la creyó desde esta serie ante un rival modesto, pero que resolvió con propiedad un global de 6-1 en cuanto a goles, 4-1 en cuanto al marcador. Algunas imágenes de Belice en aquel capítulo inusual en Mango Creek, una localidad de Belice
desconocida para prácticamente todos aquella vez, a pesar de ser un país cercano aquí en Centroamérica. Ahora estamos obviamente en un escenario familiar para todos. El estadio Alejandro Morera Soto se daba choque de ticos. La Liga Deportiva Alajuelense había eliminado al cuadro Vista Hermosa de El Salvador y por ende era el rival de Punta Arenas en los cuartos de final de aquel torneo, y esta va a ser una noche histórica para Punta Arenas, que se puede considerar uno de sus resultados más brillantes en su historial. Y no solamente eso, un partido que el equipo puntarenense lo iba a encumbrar hacia la opción de ganar este título centroamericano. Ahí está Arnáez, ídolo en Alajuela por muchos años. Este partido fue determinante en el destino de aquel campeonato. Punta Arenas con Kurt Bernard, que prácticamente era el motor del equipo. Atención al pase que le coloca a Mario Camacho, y cuánta propiedad, cuánta sutileza por parte de Camacho para vencer a Ricardo González. Y el duelo de ticos lo empezaba ganando Punta Arenas. Mario el Toro Camacho, un goleador. Imagínense tener en ataque las cifras de Mario Camacho, de Kurt Bernard y de Jorge Barbosa, además de otros grandes jugadores que tenía ese Punta Arenas, que se daba a respetar en el torneo local. La liga estaba pasando un momento difícil, en una época en que nada salía bien en Alajuela. Incluso este partido va a tener varias particularidades negativas para la liga. Aquí se decreta penal por esa falta sobre Cristian Oviedo. Y Shane Orio, el arquero de Belice, que defendía el arco naranja, detenía el disparo. Arnáez no lo podía creer porque se ordenaba repetir el disparo, que no fue bueno. Incluso se cayó Carlos Hernández, que era el encargado de cobrar el penal. Otra vez el penal, y vean lo que hace Hernández. Realmente de esas situaciones inauditas del fútbol. 2 veces tuvo la opción de darle el empate a la liga en esa lluviosa noche del 20 de septiembre del 2006, no lo hizo. Y todo parecía indicar que sería una noche para Punta Arenas. Arnáez, que se fue expulsado. Arnáez, que incluso esa temporada terminó dirigiendo la liga ya en el torneo nacional. A la siguiente temporada más bien fue que terminó dirigiendo a la Liga Deportiva Alajuelense, que se fue desesperadamente a buscar el empate, y Punta Arenas iba a aprovechar y lo iba a terminar goleando. Ahí está José Macotelo, aprovechando esta gran incorporación de Kevin Sancho, que luego también haría su carrera importante con Alajuela, con Liga Deportiva Alajuelense. Ricardo González está jugando sus últimos partidos, Ricardo, con la liga. Incluso después de este torneo salió del equipo. La Alajuelense, que estaba viviendo una época de muchos cambios, incluso llegaron muchos futbolistas extranjeros que no rendían. La liga era dirigida por el colombiano José El Cheche Hernández, y ese día simplemente se fue apaleado. Aquí está Álvaro Guerrero, aprovechando este gran contragolpe que inició Kevin Sancho, evidentemente con una gran indecisión por parte de la saga manuda, pero Punta Arenas cumplía, y a lo grande paliza en el Morera Soto 0-3. Por las circunstancias que rodearon este partido y por la personalidad que demostró Punta Arenas para pasarle por encima de la liga, que claramente era el favorito, pues a partir de ese momento Punta Arenas empezó a creer que podía ganar el torneo. Ahí está Arnáez con Marvin Solórzano, que era su preparador de porteros. El 27 de septiembre del 2006 se hablaba que la liga podía sacar la casta de equipo grande y de repente remontar la serie en un Lito Pérez donde nadie ganaba por campeonato nacional. Y en el plano internacional pues surgía esta opción para la liga, pero no. Más bien la paliza iba a terminar siendo de escándalo ya en el global. Y aunque aquí la prioridad es pasar lo que hizo ese gran Punta Arenas, es importante recordar que en esos días la liga sufrió con esta serie y con la famosa serie ante el Colo-Colo de Chile por la Copa Sudamericana, así que fueron días muy complicados en Alajuelense. Ahí está Wilmer López, que jugaba su última campaña como manudo. Un partido donde pues, fueron pocas las insinuaciones de la liga para tan siquiera maquillar el global. Y atención a esta bonita jugada donde se pedía penal, pero el árbitro Carlos Batres consideraba que no había falta de Harold Wallace sobre Kurt Bernard, 2 mundialistas del Mundial del 2006, que pues, estaba fresco en la memoria, acababa de pasar en aquel momento. Ahora sí, Batres señalaba el manchón por esta acción de Pablo Salazar. La impresión que fue fuera del área, pero bueno, Kurt con toda su astucia lo buscó, y el cobro impecable para el primer gol de esa tarde, aunque cuarto de una serie en la cual Punta Arenas despedazaba a la liga. Se revivieron épocas de gran rivalidad entre lo que era antes el Municipal Punta Arenas y Alajuelense, incluso disputando la final del 86, que se disputó en el año 87, y luego pues
Punta Arenas siguió buscando más goles. Aquí se le anulaba esta acción a Camacho. Nunca se vio ni siquiera un intento de respuesta de la liga. Pues fracasó esa vez en ese torneo Interclubes UNCAF que había ganado en el 2005 en una final ante el Olimpia de Honduras, pero le estaba cediendo su lugar a un nuevo campeón que podía ser Punta Arenas. Y se dio la particularidad de que en esta fase, por eso no veremos a Saprissa tampoco, Saprissa iba a caer eliminado también a manos del equipo Victoria de Honduras. Entonces eso dejaba a Punta Arenas como el único representante nacional. Ahí está el 5-0 en el global con José Macotel, otra pieza clave, un futbolista, insistimos, que tenía pues gran proyección, logró algunas cosas importantes de Punta Arenas. De repente pudo haber quedado un poco corto en otros aspectos. Atención lo curioso de la jugada, ¿verdad? Que tanto puntarenenses como manudos, casi 3 por bando, se quedaron enfrascados en una discusión y con toda su astucia Macotelo avanzó, cuchareó por encima del Gallo González y Punta Arenas dejaba su segundo escollo en la ruta hacia el título centroamericano. Vendrían las semifinales donde el rival era un equipo guatemalteco que también se podía considerar sorpresa en este torneo, pues había eliminado al Maratón de Honduras, que se antojaba pues favorito en su serie, y también había dejado en el camino al Plaza Amador de Panamá. Ese equipo, el Marquense de Guatemala, un equipo del cual tampoco había tantas referencias, pero bueno, un fútbol guatemalteco con el cual sí hay más sintonía, con el cual hay más conocimiento. Ya a Punta Arenas le tocaba abrir la serie, a diferencia de lo que sucedió ante la liga. 25 de octubre del 2006, tal vez sin una muy buena presencia de público. Es que insistimos, esos partidos se jugaron en horario laboral. Ahí estaba Ricardo Trigueño Foster, arquero del Marquense, que también fue arquero de la selección de Guatemala en muchos momentos, especialmente en la eliminatoria hacia Alemania 2006. Que por cierto se comió 5 en el Saprissa una vez con Pablo César Guanchop marcándole 3. Era pues arquero importante en Guatemala en aquellos días. Marquense tenía algunos hombres de experiencia, pero estaba claro que el hecho de que no estuvieras en ni Saprissa ni la liga pues colocaba de repente al Olimpia de Honduras como el rival más peligroso para Punta Arenas. Había una serie entre hondureños que era Olimpia Victoria que sacó a Saprissa, y de ahí saldría el posible rival. Pero antes había que superar a este equipo que fue incómodo, muy defensivo, eso sí, en ese primer encuentro. Se iban a descansar con el 0-0, con Joel Aguilar Chicas como árbitro. Ahí pues el sabor de las porteñas en un estadio que esperaba por los goles en la etapa complementaria para que Punta Arenas allanara el camino hacia la gran final centroamericana, que era todo un sueño en aquel momento. El ambiente de fiesta que siempre ha existido en este escenario, que ya sea en primera división, en el plano internacional como sucedió en aquellos años, y hasta en segunda división, siempre ha sido un escenario donde se vive el fútbol con gran alegría. Arnáez, que cumplía su castigo, ya podía estar en el banquillo, solo un encuentro en Alajuela fue el que no pudo estar en el segundo tiempo, y luego en el partido de vuelta ante los manudos en el estadio Lito Pérez. Ya se veía venir el primer gol. Este equipo marquense prácticamente no atacó, así que Punta Arenas entendió que tenía que ir por el partido, y aquí se va a presentar un golazo, el mejor gol de Punta Arenas en ese torneo. Vicente Rosela, ojo que siempre fue un goleador muy efectivo del fútbol nacional, pero en ese Punta Arenas estaba casi que marginado a la suplencia por pues la regularidad de Camacho, Barbosa y Bernard, además de su efectividad. Pero bueno, también fue pieza clave en esa conquista con este golazo que rompía el 0 al minuto 62, cuando empezaba pues a hacerse un poco largo la espera por el primer gol, considerando que el cuadro guatemalteco ofrecía poco. Y a partir de ahí Punta Arenas iba a terminar de sacar una ventaja aún más cómoda para acariciar aquella final a la cual nadie lo invitó, a pesar de que era un equipo que ya en el campeonato nacional se estaba mostrando contundente, pero definitivamente que no era el de los favoritos. Ahora se metía muy cerca de la final con Álvaro Guerrero, otra pieza clave, el muchacho de Orotina, que normalmente venía de cambio y que ha tenido diferentes pasajes con Punta Arenas. Un jugador que se ha retirado, que ha regresado, pero siempre en Punta Arenas ha encontrado su mejor versión. 2-0 claro, y pues totalmente favorable para cerrar la serie una semana después en San Marcos de Guatemala, ante un marquense que prácticamente no tuvo una sola insinuación allá en la olla mágica. Ahí está Joel Aguilar Chicas, ese día no había nieve en Punta Arenas.
equipazo Punta Arenas. Ahí está Max Sánchez, Kurt Bernard, Shane Orio, Eduardo Gómez, Vicente Rosela, Michael Barrantes, Álvaro Guerrero, entre las figuras que llegaban a disputar un estadio lleno en San Marcos de Guatemala. Se creía en la posibilidad de lograr pues recuperar la serie. Ahí Eduardo Gómez de cabeza, más bien casi coloca el tercero. Buena intervención por parte de Ricardo Trigueño Foster. Roberto Wong era pues el capitán, era el emblema de este equipo. Por ahí andaba Carlos Espinosa, el buen zaguero que también estuvo en la liga. Era un muy buen equipo y la verdad es que lo de Punta Arenas a nivel internacional lo que hacía era aprovechar una buena generación de futbolistas. Mario Iques, que también se nos quedaba por ahí. Para repasar algunos, ya los veremos ya en la conquista. Este partido fue pues casi que cederle la iniciativa a un rival que no tenía grandes argumentos ofensivos. Y pues no por nada el partido se quedó así, 0-0. Los dos goles de Rosela y Guerrero en la ida serían determinantes para que Punta Arenas avanzara. Pues algunos momentos de tensión sí ante este marquense que ganaba protagonismo en el fútbol de Guatemala en aquellos días, pero bueno, tampoco era de los grandes, tampoco era Municipal ni Comunicaciones, que de repente con una mayor historia podían ser rivales más pintados. Se puede decir que de los 4 semifinalistas el único claro favorito era Olimpia de Honduras, porque ni Victoria de Honduras, ni Marquense, ni Punta Arenas estaban a priori en los planes. Un fútbol centroamericano habitualmente dominado por Saprissa, por la Liga, por Olimpia, por Comunicaciones, por Municipal, eventualmente algún equipo salvadoreño como Alianza o FAS. Pero era pues novedoso ver en aquel 2006 a estos protagonistas. Ya metiéndonos un poco en la historia de este torneo, Olimpia lo ganó en el año 99 y en el 2000, en el 2001 lo ganó el Municipal de Guatemala, en 2002 la Liga Deportiva Alajuelense de Jorge Luis Pinto, en 2003 el Saprissa de Medford, que ya empezaba a dar sus primeros trazos de equipo exitoso, en 2004 lo había ganado el Municipal de Guatemala y en el 2005 la Liga Deportiva Alajuelense. Vino esta versión del 2006 y luego en el 2007 el último torneo lo ganó el Motagua de Honduras. Después de eso pues se adaptó un sistema pues diferente, que ya apareció la Conca Champions y se dejó de jugar este primer torneo centroamericano que otorgaba 3 boletos para la CONCACAF al siguiente año, donde ya los centroamericanos se mezclaban con equipos del norte y del Caribe. Era un sistema diferente. Aquí pues el 0-0 no se quebró en San Marcos de Guatemala. Punta Arenas hacía historia. José Pineda fue el árbitro principal. Y llegaba el Olimpia, como se esperaba, que eliminó con algunos sobresaltos al cuadro del Victoria de Honduras. Llegaba al juego de ida de la final un 21 de noviembre del año 2006. No fue titular ese día Shane Orio, sino Brian Zamora, que era el arquero suplente. Punta Arenas pues desafiaba la historia de un grande de Centroamérica como el Olimpia, que tenía pues a figuras como Noel Valladares, como Maynor Figueroa, como incluso Wilson Palacios. Tenía un buen equipo en aquellos días, muchos que terminaron siendo figura a nivel internacional. Y el Olimpia, que evidentemente en Honduras levanta grandes pasiones, llegaba incluso con una atención mediática importante para saber qué podía hacer en esa serie ante Punta Arenas. El estadio tampoco se llenó, pero sí era muy buena la asistencia, un calor sofocante y un ambiente pues totalmente puntarenense, y una gran identificación nacional existió en esa serie. Máxime que era un rival hondureño, un equipo con historia, y bueno, Costa Rica pues arropaba a Punta Arenas como la gran posibilidad de que un equipo no tradicional costarricense se dejara aquel título centroamericano hace 10 años. Decimos 10 años porque este trabajo lo elaboramos en 2016. Ahí golpeaba primero el Olimpia con Nahum Ávila, aprovechando una indecisión de la saga naranja. Por ahí todavía pues habían algunos veteranos como Arnold Cruz, que estuvo en el Cartaginés, ahí lo observábamos en la suplencia, y golpeaba primero el Olimpia, que de repente se sintió muy favorito por su historia, por lo que significa un equipo acostumbrado a disputar cosas importantes sobre todo con Saprissa y la Liga. Pero tal vez no se sabe si menospreciaron a Punta Arenas o no. Lo cierto del caso es que Punta Arenas sabía que le podía ganar esa serie, y pese a ponerse abajo en el marcador, respondió rápido el equipo costarricense con, pues obviamente, su goleador histórico, un hombre importantísimo en la historia de Punta Arenas y del fútbol nacional, Kurt Bernard, madrugando aquí una mala salida de Valladares, y al 34 Punta Arenas emparejaba los números. Rolando Vidal fue el árbitro del partido panameño, y nos íbamos a un segundo tiempo lleno de emociones. Como paréntesis, ese Olimpia lo dirigía Flavio Ortega, quien murió pocos meses después de esa serie. Falleció lamentablemente el brasileño hondureño, que
tuvo también su paso por Costa Rica, incluso haciendo campeón de CONCACAF a Cartaginés, segunda página también importante de clubes nacionales, de las más grandes, y que mayoritariamente, aunque también Costa Rica pues en su momento lo recibió, pues fue prácticamente hondureño, radicó por allá y lamentablemente murió iniciando el 2007, o sea, poco después de esa serie. Aquí llega el empate, un histórico del fútbol de Honduras que luego hizo una carrera enorme, Wilson Palacios, el hermano de Jerry, que luego llegó a la liga, se zambullía de cabeza y Olimpia volvía a estar arriba en el marcador. Este es un gran mérito de Punta Arenas haberse pues logrado reponer de 2 veces que el Olimpia le golpeó, porque tenía hombres con una técnica exquisita. Ahí teníamos a Mario Víquez en el envío y Álvaro Guerrero al 70. Aparecía como un fantasma, 2-2, un buen partido que tendía al equilibrio, que pues pintaba empate, que evidentemente no era el mejor resultado para los nuestros, para en este caso el Punta Arenas FC, que supo venir desde atrás y al minuto 90 se va a dar pues el espectacular tercer gol que iba a significar el título, luego iba a pesar mucho. Antes esta acción que se invalidaba por señalamiento de tiro libre indirecto por parte del árbitro panameño, Olimpia arriesgó, no fue un partido pues de cálculo por parte de los
remató. Una alegría que 10 años después, este trabajo elaborado en 2016, pues recuerdan con cariño los seguidores de esa marea naranja que ha vivido momentos difíciles. Ahí está Michael Barrantes, que luego pasaría al Saprissa, y la gran celebración del Punta Arenas campeón centroamericano año 2006. Ahí está la premiación. Y ahora que repasamos a los campeones, es el único equipo tal vez no solamente nuevo en aquel momento, porque tenía pocos años de haberse fundado el Punta Arenas FC, sino un equipo tal vez no tradicional de Centroamérica que alcanzó este título, porque bueno, lo consiguió Saprissa, lo consiguió la Liga, lo consiguió Municipal, lo consiguió Olimpia. Motagua de repente no tiene una historia tan grande, pero también es tradicional en su país. Bueno, Punta Arenas irrumpió en ese historial alzando el título del 2006. Ahí está Roberto Wong, Punta Arenas campeón centroamericano, y luego la fiesta se trasladó a nuestro país. Veremos también imágenes de la llegada del equipo y algunas pinceladas de lo que fue el recibimiento allá en el querido Puerto del Pacífico, un lugar hermoso, un lugar al cual todos le guardamos cariño, y un equipo que pues añora regresar a los primeros planos en algún momento en el balompié nacional, y por qué no en algún momento internacional. Luego jugaría la CONCACAF ante el Dinamo de Houston en 2007, no le fue bien, quedó eliminado en la primera fase. Ahí está el gran capitán Kurt Bernard, mundialista en 2006, y ya ese mismo año alzado la copa, capitán junto a Roberto Wong, aunque Roberto Wong terminó siendo el capitán el día de la final y quien alzó la copa. Y el paseo de los turistas y todos los rincones del cantón central de Punta Arenas y toda la provincia, extendiéndose hasta el sur de nuestro país, celebraban aquella merecida conquista en el año 2006. Aquella página la celebró todo Costa Rica. Evidentemente el epicentro de la celebración fue Punta Arenas, donde todos en aquella oportunidad le agradecieron a este equipo naranja la obtención de ese título centroamericano, un título en el cual pues Costa Rica cifraba sus esperanzas, sobre todo en Saprissa y Alajuelense, y terminó siendo Punta Arenas el campeón en esa aventura que luego pues se prolongó, porque ese equipo siguió siendo protagonista, incluso tuvo también participación internacional a la siguiente temporada. Lamentablemente 8 años después de esta conquista, Punta Arenas descendió y hasta el momento no ha logrado recuperar su lugar en el fútbol de la máxima categoría. Nos reencontraremos la próxima semana en una entrega más de Videoteca.